2005 se contó con 87 pueblos indígenas, de los cuales 187.000 personas se autorreconocían como nazis. El 88% de estos indígenas están ubicados en el Cauca, en el departamento del Cauca, y en la parte de Caroto, que es la parte norte del Cauca, donde están ubicados los NASA. En el resguardo Huellas se cuenta con 6.000 personas, más de 6.000 personas. ¿Qué pasa? Estos pueblos indígenas se encuentran, esta comunidad indígena también se encuentra entre los 34 pueblos en riesgo de desaparecer a causa de los efectos de la colonización con los españoles y el conflicto armado y los continuos efectos de la colonización que se da actualmente a través de nuevas tecnologías. Adicionalmente, como lo dice mi compañero Dani, también hay dificultades para entablar conexión y trabajo directo desde el Estado. Entonces hay un abandono estatal que agudiza las problemáticas de esta población. Rápidamente les vamos a mostrar los antecedentes y cómo planteamos el problema inicialmente. Nos encontramos con información de CEPAL que identifica que para el año 2014 hubo un crecimiento del 49,3% de la población indígena, teniendo en cuenta que esta población desapareció prácticamente en su totalidad producto del exterminio español, pues este crecimiento realmente es muy importante y enfatiza en el trabajo que se requiere allí. El resguardo indígena de Huellas ha venido sistematizando las problemáticas y lo que necesitaban priorizar era el trabajo a raíz de la violencia intrafamiliar que se presentaba. En el año 2016 encontramos 40 casos que se registraron y que se atendieron dentro del Cabildo. Estas familias a su vez también se reconocieron como víctimas del conflicto armado, la destrucción de los hogares producto de las distintas dinámicas conflictivas que se presentaban, además de los registros que aquí presentamos de mujeres maltratadas física y psicológicamente, abusadas sexualmente, acceso carnal violento, abandono de menores, niños maltratados y mujeres cabeza de familia. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2015 presenta un dato a nivel Colombia: 68.230 casos se registraron de violencia intrafamiliar. Estos son solo los casos en que las personas se animan a presentar la denuncia. Esto en porcentaje será el 77,58% de la población en la que las mujeres serán víctimas directas de esta problemática. Pues también dentro de los antecedentes, las intervenciones que se han realizado a nivel nacional, se encontró que en Bogotá y Cali la violencia intrafamiliar es principalmente ejercida por parte de los hombres hacia sus parejas. Adicionalmente, estas intervenciones ya desde la parte estatal se realizan con población cautiva en unas instituciones de salud, en instituciones educativas, y las redes del buen trato. El Ministerio de Salud y Protección Social en el 2012 lanza una política pública que va hasta el año 2022 en la que se busca normatizar, prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Adicionalmente, de forma internacional, la OMS en el 2014 propone que 1,6 millones de personas mueren al año por causas violentas. Bueno, luego de esta revisión documental y los primeros acercamientos con la comunidad, establecimos que el objetivo general de esta apuesta era construir un diálogo de saberes entre elementos de la cosmovisión NASA y el enfoque narrativo de la terapia familiar para abordar la problemática de violencia familiar en el resguardo indígena de salud. Esto estamos logrando teniendo como objetivos específicos el identificar los elementos relevantes a la violencia familiar y construir con las familias una forma de abordar esta problemática de violencia. Bueno, nuestra apuesta y por lo cual decidimos apostar a esta investigación y consideramos que tenía relevancia social y conceptual está centrada en el diálogo de saberes. Consideramos que el diálogo de saberes permite y facilita los saberes locales y que adicionalmente permite reconocer la diversidad cultural, conceptual y de saberes que tiene este país.
Nos apoyamos en conceptos como la otredad, la conciencia indígena autónoma, la interculturalidad crítica. Hacemos énfasis en esto porque es fundamental entender que los saberes de las comunidades indígenas no deben ser sencillamente saberes que se revelan al mundo, sino que son realmente relevantes para esta sociedad. Que allí hay una gran cantidad de conocimientos que pueden ayudar a acercarnos a otras formas de pensar y realidades. También nos apoyamos en el concepto de diálogo desde la fenomenalización, desde la historicidad y desde la relacionalidad. ¿Cuál es la apuesta? No es un diálogo que se genere de una sola persona y desde la individualidad, es una construcción colectiva. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la terapia narrativa y la terapia familiar como un importante puente de acercamiento con estas formas en las que se dinamizan los aprendizajes de comunidades indígenas, en las cuales desde la terapia narrativa se generan historias completas. Muchas de las dificultades por las que atraviesan estas comunidades se vienen de rezagos históricos de esas historias no abordadas en su totalidad. Entonces, el abordaje de estas narrativas de una forma completa permite generar soluciones, nuevas identificaciones y reestructurar y reelaborar esos aprendizajes que se vienen transmitiendo intergeneracionalmente. Adicionalmente, la parte de la ritualización es muy análoga desde la terapia narrativa y las formas que utiliza la comunidad NASA para abordar sus diferentes aprendizajes y su cultura. Vamos a dar énfasis a la política pública, como lo presentó en la diapositiva anterior el compañero Dani. Pues la política pública tiene el énfasis de acompañar a las familias y responder a la problemática de violencia. ¿Qué pasa? En el tema indígena ellos reconocen la falta de reconocimiento de la cultura y los saberes de cada una de las etnias y además reconoce que hay falta de comunicación intracultural. Esta falta de comunicación es la que les impide realmente hacer un acompañamiento. Entonces nuestra apuesta es que esta investigación pueda aportar estos procesos. Adicionalmente, dentro de nuestro país pues hay una gran producción en el campo de psicología, pero consideramos que se puede enriquecer con este tipo de saberes y este diálogo. Dentro de los fundamentos teóricos encontramos el tema de violencia desde la OMS. Desde la OMS encontramos la violencia como todas aquellas acciones encaminadas a generar daño a otra persona, sea físico o psicológico, pero de una forma intencional. Esta violencia está tipificada dentro del Código Penal colombiano como violencia intrafamiliar. Sin embargo, no se tiene en cuenta las formas de abuso o violencia sexual, las cuales se legislan de forma diferente. Estas formas de abuso y relaciones del poder, relaciones heterosexuales son retomadas del trabajo realizado por la feminista Yolanda Beck, de lo cual hablaremos más adelante. Dentro de estos fundamentos teóricos encontramos la importancia de acercarnos a la cosmovisión indígena, a la cosmovisión NASA. Si no lográbamos hacer esa aproximación, era muy difícil comprender sus prácticas y que nos moviliza dentro de las familias y los contextos comunitarios. Esta es una forma de pensamiento que está muy conectado con la espiritualidad. Hay un concepto muy interesante de identidad que está atravesado y es en el cual las familias, las personas que viven en estas comunidades, pues tienen una historia compartida, un pensamiento profundo y además tienen una lengua nativa. En la palabra está la cosmovisión de estos pueblos y la transmisión que se realiza de distintas prácticas y saberes y de formas de interacción dentro de la familia. Adicionalmente, se retoma el trabajo realizado desde el Public Center sobre elementos olvidados de la narrativa en aproximaciones que realizaron con aborígenes de Australia. También pues, se retoma nuevamente la parte de la ritualización desde la terapia narrativa. Y siempre pues, vamos a tener presentes los supuestos postestructurales de la terapia narrativa. La polifonía de voces,
la capacidad de valorar el conocimiento local y también el consultante y la comunidad reconocerse como expertos en sus problemas. En la parte metodológica, esta investigación tiene un enfoque cualitativo y se trabaja desde dos ejes. En el primer eje nos enfocamos, estuvo dirigido al abordaje que encuentro con la comunidad para generar una forma de abordar la problemática de violencia familiar. Esto se realizó desde investigación y acción participativa, la cual cuenta con unos ciclos. En estos ciclos, inicialmente se busca encontrar el problema, luego diseñar una forma de acompañamiento, implementarla y evaluarla. Ciclo que constantemente se está retroalimentando durante todo el proceso de investigación. Para nosotros fue fundamental poder trabajar desde la investigación cualitativa consensual para realizar el análisis de los datos. Este análisis nos permitió identificar estos elementos relevantes pues que nos permitían comprender un poco el fenómeno de violencia en el contexto familiar. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros arrancamos con entrevistas focalizadas, también trabajamos algunas herramientas como el Eusha Café, que es una variación del World Café, de Juanita Brown y de David Isaac. También nosotros tuvimos los registros de campo que hacían parte de todo el trabajo que hacíamos cada vez que estábamos con las comunidades. La metodología que surgió de este proceso también está allí porque de aquí se recogieron distintas narrativas y los grupos focales. El proceso es llegar a un consenso, realizar triangulación de los datos y desde allí establecer unos dominios. En total tuvimos la participación de 57 personas, 47 de ellas eran mujeres y 10 son hombres, se autorreconocían como indígenas más. Todas estas personas participaron de forma voluntaria y nos lo hicieron saber a través de un consentimiento, el cual firmaron y ahí aprobaban o no el registro fotográfico y el registro del audio de igual forma. En el caso de que estas familias participantes fueran con niños, los niños también hacían parte del encuentro, pero ellos también daban su sentimiento y su participación era validada por sus padres o tutores. Durante la investigación se generan unos dominios de acuerdo a la metodología de SQL que tuvimos en cuenta. Esto se da en dos ejes, de acuerdo a la parte metodológica que estamos trabajando. Los dominios temáticos fueron noción de familias de la Convención NASA, Estados Unidos, formas de violencia, Convención NASA, nuestra palabra de idioma, y en el segundo eje de la metodología de diálogo de saberes, diálogo de saberes. Bueno, pues nuestra apuesta se presentan estos resultados. En el primer eje vamos a presentar elementos relevantes a la violencia familiar a partir de los dominios y a su vez en el segundo eje presentamos la metodología de diálogo de saberes producto del trabajo que hicimos con las familias. Hacemos énfasis en la prioridad y en lo posible que es hacer intervención con familias en contextos comunitarios. Dentro del primer eje, estas gráficas que queremos mostrarles de acuerdo a los resultados de los dominios y subdominios que hicieron durante el análisis de los datos. Las líneas azules representan pertenencia, que subdominios pertenecen a un dominio mayor, y las líneas rosadas refieren a asociaciones. Entonces, en este caso tenemos la noción de familias de la cosmovisión NASA, incluye cómo se conforma la familia, los tiempos y experiencia, que son los ciclos vitales que se manejan desde la cosmovisión NASA. Armonía y desorden, que son dos formas de ver el mundo dentro de la familia NASA, que incluyen arreglar el problema o las dificultades familiares. Todas estas dimensiones, todos estos dominios, en general, tienen relación con las formas de violencia que se presentan en las familias con su función NASA. Y eso también era como para mostrar la complejidad que se da en estos dominios. Les mostramos esta cita porque realmente los relatos, estos son relatos que no son
no siempre son de líderes, son de las mismas familias. Dentro del territorio existe el espacio familiar y allí se transmite el plan de vida, se transmiten los principios y los sueños que ellos quieren de dar continuidad a sus procesos comunitarios y de tener las semillas que llaman ellos, semillas de darles continuidad a todas estas desde sus procesos comunitarios. Bueno, en el primer eje, en la búsqueda de desarrollar una metodología del diálogo de saberes, surge una metodología con unos momentos dados. Esta metodología, pues buscando que se pudiera replicar por parte de la comunidad, se propone en forma de una cartilla o una guía y se va pues se resalta que ese material es propiedad de las comunidades, es una propiedad colectiva, lo resaltamos al inicio de la misma. Y en esta mostramos los diferentes momentos que tiene esta metodología que se desarrolló desde la IAP con la comunidad. Los diferentes momentos son preparación para el encuentro, establecer hora, lugar, fecha, cuando se va a realizar y de acuerdo a las dinámicas de la comunidad NASA, es importante también tener en cuenta un almuerzo o algo para compartir entre las personas que van a participar en el encuentro. Se tiene un momento en el saludo en el que se le da la bienvenida a las personas, así como se define el momento de inicio, de acuerdo a los que van llegando al encuentro. Se propone la disposición para el encuentro y empieza, donde un tehuala o mayor médico tradicional dirige un ritual para dar apertura y disposición a las personas para que puedan eliminar prejuicios o disposición. Nosotros generalmente este espacio es el espacio ritual. Cuando no está el médico tradicional, la estrategia que se construyó fue desde las meditaciones guiadas, desde ejercicios que les permitieran conectarse con el cuerpo, todo con el fin de generar y promover el bienestar antes de iniciar el encuentro. Luego tenemos las normas del encuentro. Entonces, rápidamente les vamos a mostrar las normas del encuentro. Las normas del encuentro fueron normas construidas con los participantes. Cada una de estas normas representa elementos que para ellos eran importantes y a nosotros nos permitían, nos garantizaban el poder cuidar la información de las personas que se compartían y garantizar y activar las rutas porque pues eran casos de violencia familiar. El primero es estar presente es estar concentrado en este lugar y desconectarse de posibles distractores. La siguiente norma es lo que hablemos se queda acá, es un compromiso desde la confianza, desde proteger la información de las personas, pero siempre que había una situación de riesgo, pues estas debían remitirse inmediatamente al cabildo, generar confianza y buscar soluciones entre todos. Es una apuesta por construir confianza entre los integrantes de la comunidad y también reconocer que todos tenían el poder y la capacidad de aportar desde sus saberes y sus experiencias a la solución del problema que se presentaba. El reporte de casos y la activación de rutas estaba siempre presente y permitía remitir tanto al cabildo veredal cuando era una situación donde el conflicto no había generado ningún tipo de agresión física o que la vida de la persona se encontrara en peligro, o en el siguiente caso, en el cabildo principal, respetar al otro y no juzgar, es la siguiente norma. Y ¿vale? Escuchar y guardar lo bueno. Esta es una analogía a la mochila en la cual se queda los aportes que cada persona considera importante y permite que a través del tejido salga lo negativo. Hacerse responsable de uno mismo. Esta fue una norma que surgió cuando utilizamos la metodología en una vereda cercana, la vereda del Nilo. Allí pues el aporte se da desde los participantes son responsables de ellos mismos, de su proceso personal y adicionalmente de la culturalidad y el manejo del encuentro. Es importante pues comentarle a las personas que están desde la forma habitual. Estas normas se diseñaron también en unas tarjetas para que en el momento del encuentro
quienes estuvieran facilitando se apoyaran en estas con los participantes. Luego de las normas del encuentro se realiza el abordaje del tema en el cual el facilitador podríamos decir que será la parte teórica de lo que vamos a trabajar hoy. En el caso de nosotros, en muchos de los encuentros trabajamos temas relacionados con violencia en la familia, o al final encontramos la flexibilidad para trabajar temas diferentes a esta problemática. Luego trabajamos relatos que conectan, se refiere a un momento en el que alguna de las personas del grupo refiere alguna experiencia en la que ha vivido esa situación o que no sabe cómo solucionar esa dificultad. Entonces los demás integrantes del grupo apoyan desde sus experiencias y sus saberes para que esta persona solucione su dificultad. Se tiene el momento de reflexión en el cual recogemos los aprendizajes que se dan en este encuentro, en este grupo, y el cierre para celebrar, que es un grito, una canción, una frase, algo que marque eso que aprendimos hoy y se celebre. Producto de esta metodología, con las familias plasmamos la ruta de atención en el caso de violencia en el contexto familiar. Algo que nos llamó mucho la atención de esta ruta, como ustedes pueden ver, es que la primera solución está en manos de las familias. Las familias identifican que cuando hay algún tipo de dificultad, pues son ellas las encargadas de dialogar y aconsejar. Posteriormente, cuando esta estrategia no logra responder a lo que está sucediendo en el contexto familiar, se hace una remisión al cabildo veredal. Ellos tienen un equipo de trabajo que está haciendo las orientaciones y si no se logra solucionar en este nivel, se transmite al cabildo principal. El cabildo principal tiene el acompañamiento de un médico tradicional que orienta. Y a su vez, si estos casos son complicados o está en riesgo la vida de las personas, se remiten inmediatamente a las autoridades. Las autoridades abordan estas problemáticas en la asamblea. La asamblea es la comunidad entera. Allí se presentan los casos y se establecen cuáles son las correcciones según la justicia propia. Como nos había hablado Dani, estas son las formas de poder que se encuentran en este tipo de relaciones. Más adelante vamos a dar énfasis, pero pues son el abandono de padres y madres a los hijos, la herencia por tierra, el maltrato espiritual, el maltrato social, el abuso físico, formas de control y celos, privilegios masculinos, abuso emocional por medio de la agresión verbal, discriminación comunitaria y la manipulación. En la cartilla pues también se muestra de forma explícita qué quiere decir cada una de estas diferentes formas de violencia, definidas también desde la comunidad. Y finalmente se anexan unas formas cuando no contamos con un mayor o un médico tradicional para hacer la disposición del encuentro. Adjuntamos unas guías de cómo hacer unas relajaciones guiadas, formas de hacer conciencia corporal y evitar malestar. Y finalmente agregamos la guía de preguntas que se desarrollaron y fueron evaluadas por jueces para abordar el tema de violencia familiar, conocer la familia NASA, contextualizar un poco. Encontramos que estas preguntas movilizaban mucho a las familias y eran preguntas abiertas que les permitían construir desde cada una de las experiencias que se presentaban en un grupo. Damos unas recomendaciones para los facilitadores y los agradecimientos a Juana María Nieto Muñoz, que fue una persona que en algún momento trabajó con la comunidad de Huellas de Caloto, y ella es ilustradora y nos aportó la diagramación de esta receta. A continuación presentamos el apartado de discusión. En total son 8 líneas que nos permitieron identificar las conexiones que hay entre la cosmovisión NASA, la problemática de violencia familiar y cómo está afectando en distintos niveles de cada uno de los sistemas de la familia. Bueno, vamos a iniciar con cosmovisión y nuestra palabra. Nosotros encontramos que en los diálogos con las familias existe
una dualidad, una forma de pensamiento en las comunidades NASA en donde siempre se transita del pasado al presente. Eso significa que siempre que estamos trabajando con ellos es importante retomar la historia familiar, pero también la historia de resistencia como pueblo, pues todo está interconectado. En relación al concepto de familia, los procesos de resistencia y la forma en la que ellos externalizan los problemas, incluyen los rituales, incluyen cantos, incluyen muchas formas en las que tradicionalmente ellos están mostrando qué es lo que está sucediendo en la dinámica familiar. La invasión marca demasiado muchas pautas. Nosotros encontramos que distintas prácticas NASA, incluso las correcciones que les estábamos mostrando sobre la forma en la que se presenta la asamblea cuando hay violencia familiar, todas estas están marcadas por prácticas y formas de violencia que vienen desde la época de la invasión. Esto es, por ejemplo, el fuerte, el cepo y muchas agresiones de tipo también verbal. La espiritualidad es un elemento transversal en la cosmovisión NASA, pero muchas veces está desvinculado por la mediación de los medios de comunicación, otras formas de invasión, la forma en la que la cultura occidental también ha deslegitimado a la población indígena. Y finalmente nuestra palabra es la identidad del pueblo y es la identidad de la familia. La familia está pensada en comunidad y la unidad de esta familia es la que garantiza que el pueblo indígena tenga permanencia. En el caso de los roles, se presentan similitudes y diferencias. En el caso de las mujeres, se da una doble victimización que viene también desde los procesos de la colonización española. En esa época, el terrateniente abusaba de la mujer indígena. Y además de este abuso y violencia que sufría, su pareja o su esposo indígena se enojaba con ella y hacía maltrato por como si el abuso sexual por el cual fue víctima hubiese sido culpa de ella. Esta situación aún se viene presentando de una forma no tan directa en la comunidad, pero la buena noticia es que se vienen presentando iniciativas de cambio en dicho rol. Entonces la mujer empieza a trabajar y además se le reconoce su labor y su rol y su aporte dentro de la familia. Sin embargo, se presenta un conflicto en que esto genera un choque cultural. Entonces la comunidad no está preparada para ver a una mujer trabajando. Desde los hombres también se presenta una doble agresión. En ocasiones los hombres son agredidos físicamente por sus parejas y estos no reportan porque además de haber sido víctimas de la agresión, no lo reportan porque van a tener una sanción social o un maltrato social como lo denominaron las participantes en los encuentros. Adicionalmente, pues se continúan presentando los privilegios masculinos, que por el solamente el hecho de ser hombre tiene ciertos privilegios. Se dan unas formas de violencia, es muy importante, muy marcado el impacto y el efecto que tiene el conflicto armado que converge en la zona. Ese conflicto armado trae consigo los cultivos ilícitos y estas situaciones se van extrapolando a las dinámicas familiares. Se continúan presentando los efectos de la invasión y colonización y la violencia familiar se nominó desde los encuentros como pelear dentro de las familias. Estas se encuentran asociadas con problemas familiares que se viven dentro de la vereda. Estas dificultades familiares se dan principalmente en los dos subsistemas de la familia, el subsistema cultural y el subsistema parental, y asimismo desde una mirada sistémica impacta en la forma del entorno comunitario. Entonces, en las veredas, en estas veredas, se dan muchas celebraciones y se da un alto consumo de alcohol que también repercute en las dinámicas familiares. Bueno, en la línea de afectación a los niños y niñas encontramos
ya se desbloqueado. Vamos a presentar las fotos. Listo. Entonces, básicamente, otra de las líneas que nos llamó mucho la atención es la afectación directa que se presenta a los niños y a las niñas. El ciclo vital NASA está marcado por un tránsito de la niñez a la adultez. Ese tránsito cambia a los 12 años. Entonces, vemos y encontramos en las narrativas, algunas de las que también estamos compartiendo, que los niños también se ven afectados porque hay una transmisión intergeneracional de prácticas que aún son nocivas para ellos. Y al recibirlas de sus padres, pues también las transmiten a las siguientes generaciones. Hay escenarios de maltrato en los cuales el contexto familiar es bastante conflictivo. Hay pautas de crianza, por ejemplo, que se transmiten y que generan un choque cultural, porque tradicionalmente se pensaba que esta era la forma correcta de cuidar a los niños, y ahora hay una influencia de un contexto que también está proponiendo otras dinámicas. También las formas de corrección son un escenario de maltrato, por ejemplo, el que les estábamos hablando de la época de la invasión, y los conflictos de pareja en los que los niños quedan inmersos y también son víctimas directas de los conflictos familiares. Otra línea es el choque cultural y del gol. Como les veníamos diciendo en el tema de los jóvenes, hay no lugar para los jóvenes. Las personas transitan de la niñez a la adultez y estos jóvenes no están, pero estos jóvenes existen en la comunidad. Entonces, ellos también están viviendo una época de invasión desde la cultura dominante, desde los medios de comunicación, donde todo está homogenizado, donde está la globalización y las tecnologías de la información, y muchas veces sienten vergüenza de ser nazis. Entonces, pues esto sí genera una ambivalencia, porque pues en estas etapas del ciclo vital ellos no tienen un lugar, pero son los responsables directos del proceso comunitario. Ellos son las personas encargadas de dar continuidad al plan de vida de la NASA. El plan de vida es el sueño comunitario. Y además encontramos algo que realmente nos llamó mucho la atención, y es que los jóvenes tienen pautas que pueden ayudarnos a identificar soluciones. A ellos se les facilita mucho conectarse con las emociones y también tienen una gran facilidad para expresar el malestar. Culturalmente, en las familias con las que trabajamos había una gran dificultad de expresar lo que no les gustaba. Encontramos en los jóvenes una importante oportunidad. La metodología de diálogo de saberes pues cumplió el propósito de generar el diálogo entre dos culturas, el poder hacer los acuerdos iniciales. Cada uno de los momentos que están en la metodología que les presentamos fueron acordados con ellos y fueron surgiendo y aumentando en la medida de cada encuentro. También pues fue muy importante que ellos reconocieran que tenían los conceptos, la capacidad y el poder de ofrecer soluciones frente a la problemática. El abordaje tiene un carácter preventivo y también permite activar la ruta cuando hay casos de violencia familiar. Hay un gran potencial en generar los encuentros colectivos. Encontramos que las personas que estaban en el grupo muchas veces trabajaban, digamos que se socializaban algunas experiencias desde sus narrativas y luego se acercaban al cabildo principal para solicitar algún acompañamiento desde psicología. Entonces allí encontramos un interesante punto de conexión entre dos culturas. Y pues por supuesto el tema ritual, en el cual existen muchas formas de generar bienestar. En los rituales NASA está esa conexión, y pues existen también otras herramientas que para ellos fueron válidas, como por ejemplo las meditaciones en las que ellos expresaban que era posible vivir bien y sentirse bien. Esta investigación propone nuevas formas de conocimiento, teniendo en cuenta la riqueza conceptual y cultural de la comunidad NASA. Se generan los saberes locales que evitan la participación y generar más comprensiones sobre la violencia familiar. Sin embargo, esto puede ser válido para una población específica. La metodología desarrollada fue una metodología con las familias, desarrollada con las familias y para las familias, resaltando el poder que tienen estas comunidades con sus saberes y haciéndolos responsables de sus soluciones. Algo similar que puede coincidir con la terapia narrativa que estamos abordando. La autorreferencialidad para nosotros fue muy valioso construir desde la IAP,
ser nosotros también participantes y en cierta forma llegar a ser parte de esa comunidad del Resguardo Huellas. Para nosotros el generar confianza fue un reto, pero encontramos que con el tiempo y el trabajo comunitario esto se puede lograr con esas comunidades y las soluciones que encontramos, lo que nos hablaba Madeleine, pueden estar muy enfocadas desde los jóvenes de esta comunidad. Listo. Entonces vamos a compartir algunas de las conclusiones de esta investigación. Pues encontramos que la violencia es una forma, la violencia a la familia hace parte de una forma de formas de violencia que son estructurales y que están interconectadas, como decíamos, con el conflicto armado, con formas de abuso del poder, con violencia hacia los indígenas, el racismo todavía continúa en el territorio y en el país, que la noción de familia está atravesada a nivel intergeneracional y las pautas deben atravesar a todos los núcleos de la familia. La unidad familiar pues tiene un gran potencial desde los recursos, la expresión de emociones, responder a factores externos, y la metodología tiene una flexibilidad de apropiación, de tal forma que los líderes también proponían agregar unas nuevas temáticas en la metodología. El enfoque narrativo fue idóneo para trabajar con estas comunidades y en este se permite construir, de cierta forma, reescribir esa historia llena de dificultades y darle poder a las personas de la comunidad en las que resaltan su plan de vida y su sueño comunitario. Los rituales fueron muy importantes en el proceso de la investigación. Ellos se mueven a través de rituales, construyen significados a través de rituales. Y esto va muy ligado a lo que es su cosmovisión. Bueno, pues presentamos esta investigación como un aporte a la política pública. Creemos que desde allí pueden surgir herramientas útiles para el acompañamiento. Creemos que la forma de trabajar con la comunidad directamente permite recuperar saberes en la producción local y pues también fue muy importante para nosotros la revisión de la comunidad de los elementos relevantes respecto a la violencia, pues ellos reconocían que al haber conectado la cosmovisión NASA con las formas de violencia y el trabajo comunitario hemos logrado conectarnos con lo más profundo de esta disciplina. Las recomendaciones y limitaciones fue importante porque se implica fortalecer el diálogo dentro de la familia, siendo este uno de los primeros momentos de solución que vimos en la ruta, capacitar a los conciliadores. Dar atención a las formas de abuso y maltrato directo que se está generando a los niños y niñas. Ahí es necesario trabajar fuertemente con los jóvenes, hacer capacitaciones enfocadas a las mujeres, pero que deben ser desarrolladas de forma simultánea con sus parejas y las familias. Se recomendó desde los líderes dar continuidad a esta estrategia. Y en las limitaciones, pues como ustedes lo pudieron ver, la mayoría de la participación es femenina. Es necesario seguir trabajando para propiciar espacios con los hombres y el acceso a los recursos que era limitado, pues dificultaba mayor permanencia en la zona y pues la mayor cantidad de publicaciones sobre la herramienta. Entonces, nos despedimos con esta frase: nosotros nos apoyamos, pues cuando ellos no tienen, yo tengo, y cuando yo tengo, ellos tienen, y así. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Dani y a Madeleine. Les agradezco por la cámara para poder escuchar las intervenciones de Carolina como jurado y luego escucharemos a su directora de trabajo de grado y algunos elementos a partir de la sustentación oral del PART. Carolina, ¿nos escuchas? Sí. A mí no me estoy al otro lado. No. Le damos la palabra para preguntas, recomendaciones. Pilar tiene aquí el formato del acta, donde se van a diligenciar algunos elementos de esas recomendaciones puntuales. En el acta usualmente está el apartado de la introducción, la metodología, resultados y discusión, y las preguntas pues dependerán
la sustentación que se realizó. Ok. Bueno, pues buenos días para todas y para Dani. Pues primero decirles que para mí fue un honor leer este trabajo de grado, que disfruté enormemente poder acompañar con la lectura el trabajo tan riguroso que hicieron. Creo que la sustentación es una muestra clarísima de la rigurosidad con la que desarrollaron el trabajo de investigación e intervención. Yo, digamos que preguntas, tal vez sí tengo un par de preguntas que están muy centradas más como en un tema de una enorme curiosidad, más como por las honduras de lo que implicó para ustedes como investigadores realizar el trabajo, que no necesariamente mis preguntas tienen una necesidad de un desarrollo académico, metodológico, conceptual, porque lo que quiero decir con esto es que me parece que en términos investigativos su investigación es impecable. Lo que logran metodológicamente a través del diálogo de saberes en términos de producir conocimiento local, codiseñar con la comunidad un dispositivo de intervención cuando están en una búsqueda investigativa, pues es profundamente coherente con las apuestas de construir un conocimiento que sea descolonizador en el campo del trabajo con familias en sistemas amplios. Entonces, solo primero felicitarlos por el trabajo que hicieron y preguntarles qué significó para ustedes, más allá de esas cosas que se pueden poner en un documento académico. ¿Qué significó para Madeleine y para Dani en términos humanos, profesionales, ir a diseñar con la gente, que es una forma de producir conocimiento que es como la antítesis de cómo en Occidente aprendimos a producir conocimiento? ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿Cómo lo vivieron en su experiencia vital? Bueno, pues muchas gracias por tu retroalimentación. Pues es importante también comentar que cuando nosotros arrancamos este proceso investigativo, pues tuvimos la oportunidad de pues, contar con una asesoría de la profesora Carolina. Pues jamás nos imaginemos que que iba a ser la evaluadora. Yo tampoco. Pero para nosotros fue fundamental porque fue la primera aterrizada fundamental en pensarnos una investigación que a veces parecía muy grande y luego como empezar a tambalear qué tanto estamos hablando de reconocer los saberes locales o qué tal quizá estamos más bien colonizando y poniendo ideas que realmente no son de la comunidad o no responden a necesidades. Realmente nos confrontó. Pero fue demasiado importante. A nivel personal, puedo decir que esta investigación me ayudó a ser mejor persona, porque reconocer que la apuesta es reconocer que también tenemos un saber válido, pero que también es necesario hacer un diálogo porque nada es, digamos que, completo si no estamos construyendo con el otro. El reconocer que había un territorio donde había una autonomía, donde ellos nos decían cómo debíamos iniciar los permisos, pues es bajar la cabeza, pero también es aprender demasiado de la riqueza de este pueblo indígena. Y también en la apuesta, es decir, nuestro llamado a generar el diálogo también nos posicionaba en la forma de decir, pues nosotros también queremos compartir, pero también queremos aprender. Desde el primer momento fue así, las narrativas de las familias eran como, bueno, ellos vienen a ayudarnos, entonces también nos vamos a ayudar a ustedes. Y algo que me movió demasiado internamente, que está en el documento completo, es
que al trabajar con otras poblaciones, la tesis del pregrado con los muiscas, cuando diseñamos una metodología de intervención con daño para Amazonas y cuando nos acercamos en el Cauca a encontrar que para estas comunidades indígenas había una gran riqueza, pero que producto de la colonización, del desarraigo, de que muchas personas se olvidaron de que somos mestizos, ellos han sentido vergüenza de lo que son. Y si esta investigación puede aportar para que las personas se reconozcan en sus saberes, pues nos damos por beneficiados. Bueno, pues por mi parte también muchas gracias por el apoyo que nos daste desde el inicio. Ahora cuando hablaba Madeleine como del desarraigo, dentro de los nazas, de las ayúes, que es la lengua de ellos se refieren hacia al campo, hacia afuera, como guagas. Entonces, pues, empezamos como con ese significado, desde afuera, guagas. Pero después nos dimos cuenta que guagas significa borbojo. Y el borbojo es el que llega y daña todo. Entonces, nosotros llegamos a una comunidad donde empezamos y nos dijeron, bueno, listo, vengan a su trabajo, pero tienen que realizar un ritual para abrir camino. Personalmente, fue algo muy, muy interesante y muy llamativo para mí y fue una experiencia de conexión con lo que somos realmente, de dónde venimos. Es el recordar y reconocer esas ancestralidad que vamos perdiendo. Yo cuando nosotros recién estábamos planteando qué era lo que íbamos a hacer en el trabajo de grado, empezamos hablando de irnos para el Amazonas. Y empezamos a pagar maleta, pero pues por la viabilidad de ese proceso no daba para hacer un trabajo de grado. Pensábamos en 3 veces nomás, hasta pudimos ir más o menos 8 meses. Estuvimos todo el año. Y la concepción que yo tenía, porque lo que nos muestran en los medios de las comunidades indígenas son las chiquitas, algo como minimizado, pero nos encontramos con una comunidad súper organizada, con unos procesos clarísimos de resistencia, de querer recuperar lo que se les ha arrebatado. Pero algo que a mí me sorprendió mucho fue que yo me sentí muy cómodo. Entonces, yo, pues personalmente, con mi familia, en alguna época vivimos por Cauca. Entonces, fue algo muy familiar y muy cómodo para trabajar con estas familias. Ya el hecho de construir con ellos, aprender con ellos, en una de las fotos estamos en esa diferencia del cuerpo que vamos a tener ritual. Entonces estábamos raspando coca, que es el como para todos los rituales. Entonces fue algo muy bonito trabajar y construir con la comunidad, llegar de pronto a acercarnos y ser un poquito más parte de esa comunidad y parte de lo que venimos siendo originalmente. Muy bien. Y una otra pregunta de curiosidad es, ¿cómo vivieron el tema de las meditaciones guiadas con las personas de esta comunidad indígena? ¿Cómo recibieron esta manera con la que ustedes, digamos que generaron ahí un intercambio, como otra manera de empezar una sesión, otra manera de estar presentes y de conectarse con el cuerpo, que era distinta a la práctica de la armonización que hace su, digamos que su autoridad espiritual? ¿Cómo fue para ellos que ustedes propusieran esto? Pues teniendo en cuenta lo que nos dices, nos preguntas, creo que es importante mencionar
que en cierta forma se ha dado una desvinculación de la comunidad desde la parte espiritual. Ha pasado que los tehualas, o como mencionamos, el maltrato espiritual, como una forma en la que las personas utilizan todos estos saberes ancestrales en contra de otros, los tehualas han perdido credibilidad. Entonces, de esta forma se ha dado un poquito de desconexión por esta dimensión. No mucho, pero sí se ha dado un poquito de desconexión. Al momento de nosotros poner en práctica, pues teníamos ese momento del encuentro y pues, ¿qué hacemos? Y les proponemos hacer estos ejercicios. Ellos los reciben muy bien, muy cómodos, más que todos los que son de relajación, que cierran los ojos, que generan conciencia sobre el cuerpo. Mientras que de pronto ya en los ejercicios, los que tienen que interactuar con otra persona, se les dificulta un poco, más con lo que hablábamos, con la dificultad de expresar emociones. Eso les da un poquito duro, les da pena, les da vergüenza, pero que el programa al final trabajar. Y fue una experiencia de pronto nueva para ellos, pero fue bien recibida. Adicionalmente, pues digamos que cuando empezamos a proponer los ejercicios de meditación, sí teníamos algo como de temor de cómo iban a responder, pero empezamos a encontrar que cuando la meditación ya era orientada con elementos que para ellos eran importantes de su cosmovisión, es decir, el territorio, el río, el conectarse con ellos mismos realmente fluía mucho. Incluso en algún momento hicimos una de las meditaciones, permitía que ellos se conectaran con su corazón, que empezaran a caminar y empezamos a compartimos una canción NASA que estaba en Nasayugo. Y para ellos fue muy emotivo porque algunos de ellos están recuperando su lengua y pues digamos que fragmentos del documento también pues como que lo registramos como nos están llamando a retomar la fuerza, a vivir en alegría. Entonces digamos que casi que buscábamos siempre estar muy conectados con la cosmovisión y eso nos facilitó mucho este tipo de estrategias. Además que ellos veían que si no estaba la posibilidad del médico tradicional, pues está la posibilidad de la meditación guiada y que eso también les iba a ayudar en el proceso y eso fue bastante bien. Bueno, pues muy bien, no solo me resta felicitarlos, decirles que creo que ustedes con este trabajo lo que han conseguido es claramente integrar las voces de dos mundos que históricamente pues Occidente ha saqueado el conocimiento de las comunidades indígenas en América. Y creo que lo que ustedes hacen es simbólicamente muy poderoso porque al producir conocimiento dentro de la academia, dándole un lugar y el lugar que ustedes le dan a la sabiduría de esta comunidad indígena, pues restablecen un orden que ha sido alterado en la historia de la humanidad al poner el conocimiento de ellos en este lugar y al también ponerse a ustedes en el lugar de quienes, como herederos del conocimiento occidental, entran a aprender de ellos y a compartir lo que saben, sin ser como unos gorgojos, sino por el contrario a convertir en alimento para ellos y para nosotros. El encuentro de esos dos mundos, creo que en términos de lo que representa el diseño metodológico para el mundo de la intervención con sistemas amplios, pues es indiscutible el aporte metodológico que ustedes están haciendo. Ojalá esto siga siendo utilizado sobre todo como por las entidades, pues por las instituciones que están ahí como al frente de la problemática. Creo que esto debería ser ampliamente socializado con el ICBF, con las comisarías de familia. Digamos que para que llegue a la política pública sería ideal que sea socializado ampliamente en todas estas
instancias, ¿sí? Que lo conozcan, que ojalá los contraten para que ustedes puedan formar a estos profesionales que entren a hacer este trabajo con las comunidades y que puedan seguir acompañando a estos líderes y lideresas indígenas para que ellos puedan seguir de una manera autogestionada utilizando la metodología con sus comunidades. Esto, así es que felicitaciones y nada más, y darle la palabra a Pilar. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Carolina, por tus comentarios y por haber participado en esto. Me alegra mucho verte acá, no sabía que... Ay, a mí también. Fantástico. No te imaginas la alegría que me dio cuando vi ahí tu nombre. Dije, no, esto es como un regalo leer este trabajo. Gracias. Bueno, primero quiero también resaltar, como tú hiciste, el trabajo de Dani y Madeline, porque ha sido un trabajo muy consistente, comprometido. Sobre todo, ellos estuvieron muy abiertos a toda la retroalimentación que les di y trabajaron muy duro para poder hacer este trabajo y realizar un trabajo que tuviera muy buena calidad. Entonces, los felicito por eso. Siempre hay que seguir así, hay que tener disciplina y persistencia y hay que escuchar para que las cosas tengan mejor calidad. Mi observación es más, yo realmente no tengo comentarios en torno a correcciones, pero la observación que quiero hacer es más como para que ustedes lo piensen y pueda ser incluido en la parte de las conclusiones. Esto ya lo habíamos comentado en nuestras reuniones con Dani y con Madeline, pero mi observación es que esto es un primer paso en el trabajo con una comunidad. Todo este trabajo tan grande que ellos hicieron es apenas el primer paso para poder desarrollar un trabajo continuo que le ayude a la comunidad a afrontar y prevenir la violencia doméstica. Toma tanto tiempo y tanto esfuerzo el poder lograr que una comunidad como esta pueda entendernos y pueda establecer algo de confianza en nosotros. Y realmente en ese sentido, por eso quiero resaltar el trabajo que ustedes hicieron, porque en realidad esto no es una cosa de ir y tomar datos y después escribir algo y entrar y salir, como ustedes vieron, sino que esto es todo un trabajo de entrar en relación auténtica con los participantes, en una relación de poder bastante compleja, complicada y en la que nosotros tenemos una responsabilidad histórica muy grande. Entonces, yo lo que les diría sería interesante poder como vislumbrar cuáles serían los pasos a seguir si realmente hubiera una segunda fase de esta investigación y y fuera posible hacer una inmersión en la comunidad para ya, digamos, por ejemplo, invitar más hombres, porque la diferencia fue muy grande entre hombres y mujeres, y para establecer acciones más concretas con ellos. Como cuáles serían, si alguien fuera a resumir este trabajo, a tomar este trabajo en este punto, o si ustedes lo fueran a continuar, cuáles serían los pasos a seguir, qué sería importante hacer. Entonces, eso me parece que sería bueno como dejarlo delineado. Y de resto, pues felicitaciones, hicieron un trabajo espectacular. Me voy a despedir porque tengo que salir en 2 minutos. Entonces, yo hago el seguimiento con María Fernanda sobre las formas que hay que llenar, etcétera, y seguimos en contacto. Gracias al comité por su participación. Pues igual nosotros de verdad estamos muy agradecidos por todo el acompañamiento que tú diste. Realmente fue fundamental y nos aterrizó muchísimo.
agradecemos toda la, digamos, la experiencia que tú tienes. Nos ayudó mucho para el abordaje de la problemática de violencia en la familia y para nosotros fue, digamos que muy importante poder dialogar contigo, la apertura que tuviste cuando a veces parecía que estábamos alcanzados de tiempo y de que deberíamos detenernos en cierto momento y haber sido tan flexible en habernos permitido tener como esa autonomía para trabajar y también orientarnos hasta cuáles eran los límites. Pues claro que vamos a adicionar, pues digamos que las conclusiones lo teníamos, pero necesitamos fortalecerlo, pues que si una persona adicional desea continuar este proceso, lo puede hacer con unas directrices y pues nosotros también lo podemos, digamos que pues haría parte como de un proceso que en este momento pues queda abierto y que esta metodología vale la pena de que lo va a tener. Pues me uno a los agradecimientos que te das, Madeleine. Fue fundamental tu apoyo y más que todo con la apertura que tuviste para trabajar con nosotros, las plataformas, las crisis, la paciencia, pero que tenemos mucho por agradecer. Evitar tu apoyo también. Pilar, muchísimas gracias. Te pediría un favor enorme por lo que tenemos que dar pues, una suma de notas, de que si por favor nos envías a María Fernanda la nota que asignarías en este momento para que María Fernanda me la pase a mí ahorita que salgan ellos un momentico mientras se libera la nota, porque para que quede aquí registrado y ya luego procedemos al acta que sería el segundo paso con las firmas. Muchísimas gracias, Pilar. Yo voy a darle unas recomendaciones bajo la sustentación oral a ellos, pero como se Perfecto, ya te lo mando entonces y cualquier cosa me escribes y estamos en contacto por correo electrónico, pero ya te mando el correo. Bueno, te lo voy a mandar a la dirección de María Fernanda. Muchísimas gracias, Pilar. Listo. Muy bien. Listo. Carolina, pues respecto a la sustentación oral, yo voy a dar algunas de las recomendaciones que escuchamos. Pues primero felicitarme a los comentarios de Pilar y Carolina, que es un trabajo consistente. Yo estuve como profesora de ustedes en el último seminario de investigación 3 y claramente se ve como un proceso de articulación, un proceso coherente metodológico y teóricamente. Algunas apreciaciones son más en términos de que lo fortalezcan, en este caso no evalúo lo que existe. Entonces, ya si ustedes esto que yo les comento lo tienen en el documento, maravilloso, y si no, pues que por favor lo tengan presente en esa última versión. Recuerden que una vez ustedes hacen los últimos ajustes, quedan en el repositorio de Vitela, por lo tanto tengo un estudio público para cualquier persona que desea conocer su tesis. Uno de esos elementos es que lectura hacen sobre la participación de la mayoría de mujeres versus los hombres respecto a unas cifras que ustedes quieren contemplar. Ustedes hacen todo el planteamiento de una lectura sobre esa realidad de lo que pasa en los casos de violencia y con esa participación que tuvieron, que podrían decir como investigadores como parte del proceso de que está ocurriendo con esta feminización en los procesos donde se generan trabajos conjuntos, pero eso es una recomendación. Es clave en este desarrollo de la IAP ustedes mostraron como el proceso, ese resultado que llegan, es clave con esta función de la metodología paso a paso, porque ustedes se convierten en un referente luego de otras personas que siempre se preguntan sobre cómo realmente desarrollar una IAP que responda a lo que se dice que es una construcción conjunta. Entonces, muchas veces en otros tipos de documentos que salen de documentos publicados no aparece de esas maneras que ustedes las tienen claras, es clave ¿Por qué? Porque si no pareciera que es un trabajo como uno dice, no, eso se logra y hay una concertación fácil con la comunidad. Y yo recuerdo muchas de las clases que ustedes decían, todo lo que está implicado, esa concertación, ese diálogo y ese reconocimiento para otras personas que puedan desarrollar claro, que no permite esa apertura. Es lo que tiene que tener en cuenta un maestro de familia. Allí
Allí les sugiero también incluir los aspectos de validación cualitativa. Cómo ustedes generan dos productos muy buenos, pero como acá de algo interesante, porque fueron más allá, no solo construir la metodología, sino dejar unos productos claros para la comunidad, pero también para que el propio tomador de decisión en política pública pensar eso como las profesionales. Dejen claro un apartado así de la validación cualitativa, creo que lo lograron, pero es importante que lo socialicen cuando se diciendo, porque esa es una pregunta que siempre van a hacer afuera. Como yo sé que esto que hicieron con ellos los aplican a un clic, para lo cualitativo la validación sea en la origen de la persona, se reconoce como parte de ese proceso que ustedes lo lograron. Esa es una muy buena entiendo, esa es la clasificación. Líneas futuras de investigación. Digamos que ustedes van a ser un referente a partir de ahora en la maestría en familia de este tipo de trabajo. ¿Cuáles serían esos cruces, esos elementos que usted diga, mire, otra posibilidad de trabajo, por ejemplo, cuando decían lo de jóvenes y niños en términos de la expresión emocional, hagan una propuesta que complete con esos temas que se pueden trabajar, si lo tienen en el trabajo perfecto, si lo tienen claro también, porque de ahí puede derivar un poco lo que decía Carolina, si los contrataran, usted me propone cuál es el segundo paso de la centro de referencia, cuál sería lo que viene o ya me un proceso de hacer un diálogo, cómo se aparecen otro tipo de problemas en la comunidad, cómo se podrían resolver de los que ustedes vivieron. Y una pregunta muy importante es cómo es ese rol del maestro en familias para que reconozca la composición indígena desde ese diálogo de saber. Esa es una tarea que es muy importante. Pero ¿qué tendría que tener ese maestro en familia para lograr ese diálogo de saber? Ese sería un problema. Bueno, creo que pues realmente hicimos un esfuerzo por tratar de condensar la tesis en esta presentación y seguramente es un arte que debemos seguir afinando. Teníamos la validez, teníamos el procedimiento, el primer ritual para las personas que nos están escuchando en este momento, pues era uno de abrir camino, pero primero esas entrevistas previas, lograr la autorización de la autoridad, de identificar cuál era la vereda, los primeros encuentros en donde solamente habían 3 personas y luego empezar a ver cómo aumentaba la participación, pues digamos que son historias muy valiosas que hacen parte del documento, están allí, entonces están, ¿qué otra cosa al respecto? Lo del taller también están todos los momentos con los que trabajamos, lo que nos estás también proponiendo sobre estas líneas, lo tenemos en la parte de recomendaciones, es decir, la apuesta por trabajar con la población de niños y jóvenes, seguramente podemos fortalecerla en relación a cómo ellos, digamos, que tienen esa facilidad de conectarse con las emociones, aquí hay un gran potencial pues, para trabajar. Y pues nos hacías una pregunta, y era pues cómo cómo desde nuestro rol como magister en familia, pues podemos conectarnos con la cosmovisión. Y pues yo voy a dar solo una idea y pues y es que lo primero que hay que hacer, y desde nuestra experiencia, es hacer un acercamiento con la comunidad y hacer una revisión documental como si tú estuvieses haciendo un estudio teórico, es decir, un pueblo indígena desde la oralidad tiene toda una estructura conceptual de cómo se percibe en el mundo. Cuando uno logra entender cuál es su origen y por qué está llamado a existir en la tierra, es posible hacer todas las conexiones. O sea, eso que nos dice Maylin es clave, hacer como esa lectura del contexto y cómo funciona la comunidad, que hay en su cosmovisión. Cada pueblo indígena tiene una cosmovisión. De acuerdo a esa cosmovisión se mueven y es impresionante, pero todo su quehacer, sus dinámicas, todo está vinculado con eso que está apareciendo. Entonces, esto es clarísimo. Y mantener una postura siempre de respeto y de apertura con la comunidad. Siempre
son personas, pues la verdad, yo no conozco tantas personas indígenas, pero son personas muy generosas y reciben todo te lo están dando por amor desde su construcción. Entonces, es ir a recibir y de pronto también uno ir a dejar algo, pero es de apertura. Eso que dices es claro que porque hacia afuera hay una lectura contraria, es decir, las que haces a través cuando van a acompañar, dicen es que no se dejan ayudar, es que no quieren, es que se les... Pero mira que eso que acaban de decir es muy valioso, de cuando hay que seguir es una lectura desde adentro, una lectura desde afuera que es el concepto de él, se acerca a esa comprensión que yo siento en términos de lo que se hace desde política pública, de mejores estatales, donde se decir, planteando esa perspectiva, pero que se sabe que la inclusión si alguien lo que la ley es que esa crear. Entonces pasan unos procesos que posiblemente no los tienen presentes muchas comunidades cuando empiezan a intervenir. Lo que pasa es que ahí también entra mucho a trabajar en el ecosistema, como desde mi perspectiva de ver el sistema, cómo voy a trabajar desde lo que porque así es como funcionan estas instituciones. Estas instituciones desarrollan algún material, algún proceso y van y vean, eso es lo que tienen que trabajar y no es compartir con nadie. Pues muchas gracias a los dos y a los invitados. Les agradecemos 6 minutos que me demoré con Carolina haciendo la deliberación un poco de la nota. Y luego ingresan, yo les cuento parcialmente hasta dónde va la nota porque se debe sumar el porcentaje que está a cargo de Pilar y el porcentaje de la nota que ustedes tienen en las instituciones. Sí. Miriam, yo quisiera decir un par de cosas como para resonar con lo que tú estabas planteando y conectarlo con lo que están planteando Madeleine y Dani. Uno es que efectivamente, Dani, eso que dices tiene que ver con la postura sistémica, pero yo creo y coincido con Miriam en que es muy importante que ustedes visibilicen cómo entraron en la comunidad, porque hay una marca en la manera, en la perspectiva sistémica en la que ustedes hicieron ese trabajo, y es que al juntar lo sistémico, la IAP y la decolonialidad, ustedes entraron de una manera que en este momento les parece transparente, como a los peces les parece transparente que nadan en el agua, y si les preguntaran que en dónde nadan, los peces no saben qué es el agua. Casi que les parece como natural porque dicen como no, pues así fue como entramos porque no podríamos haberlo hecho de otra manera, pero incluso dentro de la perspectiva sistémica, que por ejemplo en el ICBF se maneja ampliamente todo el trabajo de la terapia sistémica con familias de la profesora Ángela Hernández, pues hasta la fecha nadie en el ICBF ha conseguido entrar a trabajar con comunidades indígenas desde una perspectiva tan respetuosa y tan posibilitadora en términos de reconocer los saberes de ellos y ponerlos en diálogo y articular con los saberes producidos desde el mundo mestizo occidentalizado. Entonces, eso que ustedes logran hacer desde una perspectiva más que sistémica, yo diría sistémica decolonial, con una base investigativa del diálogo de saberes, es muy importante que ustedes, así como señala Miriam, lo resumieran casi que en un cuadrito, esas cosas que respondieron ahorita, 5 pasos, como las 5 cosas que nosotros como profesionales, como maestros en familia, recomendamos que habría que hacer para poder hacer un trabajo como este. 1, entrar así con las familias. 2, sí, como eso que acaban de responder se vuelve muy valioso que lo dejen explícito. Y 2, recordarles para resonar con la pregunta que Miriam les hacía, y es que ustedes sí documentan de manera amplísima cómo se va transformando la categoría de familia desde un saber académico a comprender la familia desde una perspectiva indígena, con toda la documentación que hacen de los dominios temáticos, los subdominios y los dominios emergentes. Entonces, que no se les olvide
de aquí en adelante cuando les pregunten que cómo se encuentra ese tema de la familia para los indígenas, Nasa, y la familia desde la perspectiva del conocimiento del campo de las terapias familiares, ustedes tienen eso en su documento rigurosamente documentado. Entonces, yo me las leí con detenimiento y por eso sé que a la pregunta de la profesora Miriam, esto está ahí documentado. Sí, ahorita te crees, está con Miriam. ¿Con quién? Con Linda Teresa Orcasita. Ah, con Linda. Hola, Linda. ¿Qué estás? Qué gusto verte. Justo también lo que estaba por allá, no me podías ver. Ah, yo creí que hablaba con Miriam. Y yo como, es que usualmente nos rotamos como docentes de la maestría, la evaluación, entonces hoy Muy bien. Ah, bueno, muy bien. Profe, estaría bien si... todos los demás les pedimos porfa que se desconecten. Chao, chao. A los demás, gracias a los que conectaron y escucharon. No tengo cualquier número, pero ellos ya sé cómo sabemos que ya se están. Y ya se desconectaron, Andrea. Faltas tú. ¿Cómo? Desconecta. ¿Qué más falta? ¿Ese iPhone quién es? ¿Sí? ¿Dari? Pues sí, ahí dice David Olivares. Mi hermano. Ah, Permiso. Carolina, regálame si quieres tu celular. Yo te llamo. Linda querida. Me alegra ¿Mi celular? Mira, Ay, a mí también. Qué alegría. ¿Cuánto tiempo? mucho tiempo, ya soy más gordita. Tan linda. Dame tu número, te recuerdo con mucho cariño. Tan linda yo a ti. 311 311, 514 sí, 99 sí. 71. Te voy a marcar y hablamos por aquí porque es que esto acá sigue todavía conectado. Varias Ah, cosas. bueno, listo. Entonces, Dale. ya. Ya te contesto ahí. Aló. Aló. Hello. ¿Qué hubo? Listo. ¿Van a empezar otra o qué? Ah, bueno. Ya me salí.